Bueno, en esta segunda parte vamos a seguir profundizando en esta pequeña introducción que estamos haciendo de la valoración de pruebas diagnósticas. Nos había quedado pendiente una pregunta, que era cómo varían los valores predictivos en función de la prevalencia. En el ejemplo que veníamos desarrollando, que estábamos estudiando qué útil es la palpación hepática en el examen físico para detectar hepatomegalia respecto de la ecografía, tomada como técnica gold estándar. Y en este ejemplo habíamos observado que la palpación hepática tiene una sensibilidad del 65%, es decir, de cada 100 personas con hepatomegalia, a 65 le resulta positiva la palpación hepática, y una especificidad del 73%, que significa que cada 100 personas sin hepatomegalia, a 73 la palpación del hígado resulta negativa. Con estos datos habíamos calculado el valor predictivo positivo de 41% y el valor predictivo negativo del 88%. ¿Qué significaba esto? Que las personas que al examen físico tengan hepatomegalia por palpación hepática tienen una probabilidad del 41% de tener hepatomegalia realmente, y que las personas que al examen físico resultaran sin hepatomegalia tienen una probabilidad del 88% de efectivamente no tener hepatomegalia. Pero estos datos, ustedes observen que están siendo obtenidos en base a una prevalencia de este grupo de 1.446 personas del 22% de hepatomegalia detectada por ecografía. Observen que la prevalencia en esta tabla de 2x2, o incidencia, si estuviéramos detectando una enfermedad aguda, dependiendo del caso, se calcula mediante el total de personas con el evento en estudio dividido en el total de personas estudiadas. O sea que en esta tabla podemos pensar que la prevalencia, en base a este razonamiento, es del 22%. Muy bien, nuestra pregunta era ¿cómo varían estos valores según la prevalencia del evento en estudio? Bueno, como decía, en el ejemplo que venía desarrollando, los datos estaban siendo calculados con una prevalencia del 22%. Pero vamos a suponer que la prevalencia es del 1%. O sea, el 1% de las 1.446 personas, lo cual resulta en un 14%, en 14 personas, tienen hepatomegalia por ecografía. Estamos suponiendo una situación de prevalencia baja de hepatomegalia, tan baja como un 1%, entonces tuviéramos 14 personas con hepatomegalia de 1.446. El 65% de 14 es 9, por tanto, podemos saber, si la sensibilidad de un test es del 65%, que ese es el porcentaje de personas con hepatomegalia a la cual le va a resultar positivo el examen físico. Entonces, por eso, como 9 es el 65% de 14, coloqué en la celda A el número 9. Y por diferencia calculo los pacientes que, teniendo hepatomegalia, le darían negativo en el examen físico, que serían 5. Con un mismo razonamiento calculo las celdas B y D, porque si la especificidad es del 73%, significa que de 1.432 personas sin hepatomegalia, al 73% de ellas, o sea 1.045, le va a resultar la palpación hepática negativa y al resto le va a resultar la palpación hepática positiva. Entonces, ahora que rearmé la tabla de 2x2 con la misma sensibilidad y especificidad, pero con un diferente grado de prevalencia en una situación de muy baja prevalencia, observen cómo varían los valores predictivos. ¿Se acordaban que los valores predictivos se calculan en forma horizontal? Es decir, el valor predictivo positivo nos habla de la proporción de personas con la prueba en estudio positiva, o sea, 396 en total, que tienen realmente el evento que estamos estudiando mediante la técnica gold estándar, en este caso 9. Entonces, el valor predictivo positivo en este ejemplo es del 2%, y el valor predictivo negativo es del 99%, es decir, 1045 de 1050. Entonces, observen el cambio de los valores predictivos en función de la prevalencia, de 41% cuando la prevalencia era del 22%,
el valor predictivo pasa de 41 a 2 cuando la prevalencia disminuye y el valor predictivo aumenta. En esta situación, es decir, en situación de baja prevalencia, la palpación hepática negativa es muy útil porque implica poder descartar la presencia de hepatomegalia. Ahora, observemos qué ocurre si la prevalencia es muy alta, tan alta como por ejemplo 80%, es decir, de 1.446 personas, el 80%, que son 1.157, tienen hepatomegalia. Vamos a ver qué ocurre con el cálculo de los valores predictivos. Habíamos dicho, lo que estábamos viendo hasta recién, que cuando la prevalencia de 22 cayó a 1%, disminuyó el valor predictivo positivo y aumentó el negativo. ¿Qué ocurre cuando la prevalencia ahora aumenta al 80%? Si calculamos el valor predictivo positivo de las personas con hepatomegalia, con la palpación hepática, vemos que de 830, 752 tienen hepatomegalia. Y de 616 personas que no se detectó la hepatomegalia al examen físico, 211 realmente no tienen hepatomegalia. Con lo cual me resultan estos valores predictivos negativos. Valores predictivos, el positivo 91% y el negativo 34%. Es decir, que en situación de alta prevalencia, el valor predictivo positivo aumenta y el valor predictivo negativo disminuye. ¿Esto qué utilidad tiene? Esta utilidad. Si yo estoy palpando el hígado, usted tiene que pensar en situación de prevalencia alta o baja, o de alto o bajo riesgo, si estuviéramos hablando de un evento agudo. Vamos a pensar, si el paciente que yo estoy revisando pertenece o viene de un grupo de baja prevalencia de hepatomegalia, y en esta persona yo no le palpo el hígado, o sea, no le palpo el hígado agrandado de tamaño, es decir, el examen físico resulta normal, puedo descartar la presencia de hepatomegalia, porque el valor predictivo negativo en esas circunstancias es del 99%. En cambio, si estoy palpando el hígado de una persona que proviene de un grupo de alto riesgo o de alta prevalencia de enfermedad hepática, como podría ser una persona con cirrosis o con factores de riesgo para tener cáncer de hígado o alcohólico, podríamos pensar que pertenece, decía, a un grupo de alto riesgo o de alta prevalencia de hepatomegalia. Y en esa persona, si le palpo el hígado aumentado de tamaño, como el valor predictivo positivo aumenta en esa circunstancia, probablemente sí tenga hepatomegalia. Esa es la utilidad de este tipo de conocimientos. Entonces, ¿cómo varían estos valores según la prevalencia del evento en estudio? El valor predictivo positivo aumenta con la prevalencia de la enfermedad y el valor predictivo negativo aumenta a medida que la prevalencia de la enfermedad disminuye, o lo que es lo mismo, el valor predictivo negativo disminuye si aumenta la prevalencia de la enfermedad. Es inversamente proporcional el sentido de la variación del valor predictivo negativo respecto de la prevalencia del evento en estudio. Bueno, esto recién comienza, estos son los primeros pasos que estamos dando en la valoración de técnicas diagnósticas o de la utilidad clínica de síntomas o signos al examen físico. Luego lo vamos a complementar con las clases y con el trabajo práctico.